La siguiente historia que estás por escuchar es solo ficción, una creepypasta, la cual fue creada con el único fin de entretener. El despertar del mal. Al ampliar el túnel, eché un vistazo a mi reloj, solo para recordar que no lo estaba usando. La oscuridad del subterráneo me envolvía como un manto gélido, pero nunca sentía miedo. Era un buscador, un adicto a la adrenalina de adentrarme en las profundidades de la tierra, sin importar los misterios que pudiera encontrar en la oscuridad. Pero esa noche, esa escalofriante noche, todo cambiaría. Mientras cavaba en la tierra, mi pala golpeó algo sólido y resonó un sonido sordo y macabro. Al ampliar el túnel, me encontré con una antigua puerta de piedra, cubierta de enredaderas retorcidas como brazos estirándose para atraparme. Supuse que estaría cerrada, pero para mi horror, la manija oxidada giró con facilidad, y la puerta se abrió con un chirrido angustiante. Con mi linterna temblorosa, entré con cautela en el oscuro recinto. Alrededor de la puerta había velas encendidas, con llamas danzantes que parecían latir como corazones vivos. Las sombras bailaban macabramente en las paredes, mostrando escenas de guerras sangrientas y criaturas deformes. Mi corazón latía desbocado, y una sensación de terror inexplicable se apoderó de mí. En el centro de la habitación yacía un altar cubierto de sangre reseca. Sobre él se alzaba una estatua de piedra, un ángel alado con una túnica que parecía moverse siniestramente con cada destello de la linterna. Pero este no era el tipo de ángel celestial que uno podría imaginar. Su rostro era una grotesca mezcla de belleza y horror. Ojos vacíos como abismos oscuros, colmillos afilados como cuchillas y una sonrisa malévola que helaba la sangre. Una presencia maligna parecía envolver la estancia, una fuerza oscura y desconocida que se alimentaba de mi miedo. Mi mano temblorosa acarició la inscripción tallada en el altar, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Ego sum Luciferius, murmuré tembloroso, sin entender completamente el significado de las palabras. Regresé a la superficie con mi mente atormentada por visiones perturbadoras. Investigué en libros antiguos y relatos olvidados, solo para descubrir la verdadera naturaleza de lo que había encontrado. Aquella estatua, aquel altar, estaba vinculado a una antigua secta satánica que practicaba rituales oscuros en busca del poder sobrenatural. Las noches posteriores estuvieron plagadas de pesadillas horribles y apariciones aterradoras. Un frío siniestro se arrastraba por mi espalda incluso en plena luz del día, y la sensación de ser observado me persiguió sin descanso. La línea entre la realidad y el delirio se desvanecía, y me sentía atrapado en una pesadilla sin fin. Finalmente, no pudiendo soportar la carga de mi descubrimiento, decidí sellar nuevamente la entrada al oscuro recinto. Pero, al hacerlo, sentí que algo me observaba desde las profundidades, una mirada penetrante que se aferraba a mi alma. Sabía que aquel mal no se rendiría fácilmente, y que mi encuentro con lo sobrenatural había desencadenado una serie de acontecimientos aterradores que nunca podría deshacer. Aunque sellé el túnel con piedras y tierra, sé que nunca estaré a salvo de las sombras que me persiguen. El recuerdo de aquella estatua infernal y su ominosa presencia seguirán atormentándome hasta el fin de mis días. Y me pregunto, en el silencio de la noche, si hice lo correcto al esconder aquel horror, o si solo he desencadenado una pesadilla que nunca podrá ser contenida. El miedo se ha convertido en mi eterno compañero, y las sombras en mi mente nunca se disiparán. A medida que pasaban los días desde mi perturbador descubrimiento, el terror se apoderaba cada vez más de mi vida. Pesadillas plagadas de visiones infernales me acechaban durante el sueño, y la sensación de ser observado nunca me abandonaba, ni siquiera cuando estaba despierto. Me sentía como si una presencia malévola se hubiera aferrado a mí, esperando pacientemente su oportunidad para manifestarse en el mundo real. A lo largo de la investigación, descubrí que la secta satánica que adoraba a la estatua de Lucifer había desaparecido hace siglos, pero sus prácticas oscuras habían dejado una marca permanente en el lugar. Los relatos hablaban de sacrificios humanos, invocaciones a entidades infernales y la promesa de poder ilimitado a cambio de almas condenadas. El terror se volvió tan abrumador que comencé a evitar el túnel y el lugar del descubrimiento a toda costa. Sin embargo, el mal que había sido desatado no se limitaba solo a aquel sitio subterráneo. Extraños sucesos inexplicables comenzaron a acechar mi vida cotidiana. Objetos que se movían solos, sombras que se movían en las esquinas de mi visión, y la constante sensación de que alguien o algo me seguía a cada paso. La línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía, y me sentía sumergido en una espiral de locura.
Las paredes de mi hogar parecían susurrar palabras ininteligibles, y las velas que había encendido para ahuyentar la oscuridad parpadeaban en un ritmo que me recordaba al de un corazón latiendo con vida propia. Me di cuenta de que no podía escapar de esta maldición. El mal estaba dentro de mí, alimentándose de mi miedo y vulnerabilidad. Con el corazón lleno de desesperación, decidí buscar ayuda en un exorcista local, desesperado por encontrar una solución a mi tormento. El exorcista, un hombre anciano y de mirada sabia, me escuchó con paciencia y compasión. Al analizar la historia de mi descubrimiento y las consecuencias que había desencadenado, su semblante se volvió más serio. Advirtió que había liberado fuerzas oscuras que sobrepasaban cualquier poder humano y que solo la fe inquebrantable y el coraje podrían enfrentar tal mal. El ritual de exorcismo fue un tormento aterrador. Gritos y lamentos de ultratumba llenaron la habitación mientras el exorcista luchaba contra la oscuridad que me había poseído. Cada momento se volvió una eternidad, y sentí como si mi alma fuera arrancada de mi ser. La estatua de Lucifer parecía retorcerse en su forma de piedra, desafiando su prisión mientras rugía contra la invocación sagrada. A medida que el exorcismo llegaba a su clímax, una explosión de energía oscura llenó el aire. La estatua finalmente se desmoronó en fragmentos, y la habitación quedó sumida en una oscuridad impenetrable. A medida que la luz volvió lentamente a la estancia, pude ver al exorcista agotado pero triunfante, con una mirada de alivio en sus ojos. La sensación de presencia maligna finalmente desapareció, pero la experiencia había dejado cicatrices profundas en mi mente y en mi alma. Sabía que nunca podría olvidar lo que había enfrentado y que el mal siempre estaría acechando en las sombras, esperando encontrar una rendija para regresar. Desde entonces, vivo con la certeza de que el mal no se desvanecerá por completo. Me he convertido en un cazador de lo paranormal, buscando comprender y enfrentar las fuerzas oscuras que acechan en este mundo y más allá. Cada vez que escucho un susurro en la oscuridad o siento una presencia inquietante, recuerdo aquel fatídico descubrimiento y el terror que sigue latente en mi vida. Puede que la estatua de Lucifer haya sido destruida, pero el mal que liberé nunca se extinguirá del todo. Y mientras continúo mi búsqueda, me pregunto si algún día encontraré respuestas que calmen mi alma atormentada o si el terror y la oscuridad seguirán siendo mis fieles compañeros hasta el fin de mis días. Si llegaste hasta esta parte, gracias por ver el video. Apóyanos dejando un me gusta. Asimismo, si te gusta nuestro contenido, apóyanos con una suscripción para poderte traer nuevas creepypastas. Un fuerte abrazo desde la distancia.